Muy buenos días. El tema de hoy es la religiosidad. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 6 al 7. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? La religiosidad. Tremendo cómo el Señor usa al profeta Miqueas para llevar al pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino. Lo confronta que era un pueblo que vivía de religiosidad. Era un pueblo religioso en el cual le ofrecía sacrificios, holocaustos al Señor como una ofrenda. Pero realmente no nacía el corazón porque ellos lo hacían esperando una prebenda del Señor, esperando un favor del Señor, esperando que el Señor les respondiera. Miqueas era un profeta del Antiguo Testamento, el cual escribió al pueblo de Dios y los reprendió por ser religiosos por fuera, pero eran corruptos por dentro, ya que este profeta describió al pueblo de Dios como un pueblo idólatra, que robaba la propiedad y las herencias de los pobres, un pueblo violento, un pueblo de mentiras, que solo buscaba sus propios intereses. Nada diferente de lo que vemos hoy en día o de lo que escuchamos hoy en día. Personas que aparentan ser muy religiosos, pero que realmente su corazón es corrupto, su corazón es avaro, su corazón es mentiroso, su corazón es engañoso, su corazón es mentiroso, que solamente buscan un beneficio y aparentan piedad delante del pueblo, delante de la congregación, delante de los fieles, pero realmente su corazón está dañado. Mira que esto sucedía en el Antiguo Testamento, en este pueblo que el Señor llevó al profeta Miqueas a confrontar al pueblo, porque prácticamente le ofrecían al Señor lo que ellos querían hacer y obrar delante de Dios, que aparentemente ante el pueblo lo estaban haciendo bien. Era porque los de Israel sabían que habían pecado contra Dios y estaban diciendo prácticamente: sí, lo vamos a hacer. Si de pronto somos culpables, pero ¿cuánto nos cuesta limpiarnos de nuestros pecados? Pero acá en estos versículos, en el 6 y 7, encontramos que Israel estaba sabiendo lo que ofrece a Dios cada vez más, como ofreciendo la religión vacía del pueblo de Dios, el cual quería comprar el perdón y una conciencia limpia, ya que es una religión de transacciones. Dios, te doy estas cosas, pero me debes perdón. Tal persona parece ser muy religiosa, pero peca en su religiosidad. Dios no se agrada en montones de animales muertos ni en sacrificios grandes. Lo que el Señor quiere es un corazón que valore, y el que valora, que sea piadoso en la manera correcta delante del Señor. Primeramente delante del Señor, para poderlo demostrar delante del pueblo o de la sociedad. Y vemos en el versículo 8 que nos dice el Señor. Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Aquí el Señor pide tres cosas. Dios quiere de nosotros, una vez más, es una religión que fue una religión muerta, ya que debemos practicar estas tres cosas, que no nos asegura la salvación, sino que esto es como lo ve la vida de alguien que le agrada al Señor, y es practicar primeramente la justicia. Y la justicia es lo que es justo, es algo imparcial, es vivir una vida de integridad, tratar a los demás de la manera que Dios quiere que usted y yo lo hagamos, acorde a la palabra, acorde a la revelación y el conocimiento de la palabra de Dios. Es no pedir sobornos, no favorecer a nadie, ni oprimir a los pobres o vivir solo por uno mismo. Es entender y conocer lo que el Señor quiere obrar a través de su vida y mi vida y cómo debemos obrar. Por ahí mismo en el libro de Miqueas, capítulo 3, versos 1 al 2, lo dice: dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos. ¿Qué es lo que el Señor quiere entender, darnos a entender? El Señor usó a Miqueas para reprender a los líderes de Israel por su falta de justicia. Practicar la justicia significa amar el bien y odiar el mal, de manera que va a influenciar tus pensamientos y tus acciones hacia los demás. Porque a veces los pensamientos hacia los demás es pensamientos dobles de ansiedad, de opresión, de zozobra, incertidumbre, a un pensamiento de envidia, de engaño y de traición.
ya que hay tanta injusticia en este mundo, y lo que el Señor quiere es que usted y yo reflejemos su carácter justo y quiere que bendigamos a otras personas practicando su justicia. Hay injusticias grandes como la esclavitud sexual, el robo, el racismo, el asesinato, las violaciones. Hay injusticias más pequeñas, pero todavía serias: defraudar en los impuestos, robar tiempo de nuestro empleado o hablar una verdad parcial o a medias con la intención de engañar y creer que estamos haciendo bien o aparentar algo delante de los demás. Dios odia estas cosas, ya que Él nos llama a usted y a mí a practicar la justicia en cada área de nuestra vida pública, pero también en la privada, en nuestro entorno, en nuestra familia. Eso significa hacer lo bueno, aun cuando nos cuesta servir a los demás, aun cuando no recibimos nada, defender los derechos de los pobres y oprimidos, aun vivir en integridad y santidad cuando estemos solos. Es no callarnos cuando hay injusticias. ¿En cuáles áreas de nuestra vida estamos Dios llamándonos a practicar la justicia? ¿Será que usted y yo practicamos la justicia de Dios o practicamos la justicia que nos conviene a cada uno? Amar la misericordia. Es interesante que nos dice que usted y yo debemos practicar la misericordia como si fuera simplemente un hecho. Dice, amar la misericordia es un efecto del corazón, algo que nace del corazón. La misericordia es compasión mostrada a alguien que no lo merece. Los que aman la misericordia quieren mostrarla en cada oportunidad que tienen. Esto significa que que usted y yo como seguidores de Cristo debemos perdonar. Y perdonar es perdonar de corazón para que haya un cambio, una transformación, tanto en el corazón de la persona y la persona a la cual se le quiere desatar el perdón. Pero que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios 4:32. Dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es perdonar de todo corazón. Pero ¿cuál es su actitud hacia personas que nos han causado daño? Naturalmente estamos enojados, naturalmente queremos venganza. Pero en los tiempos de Miqueas, el pueblo idólatra no mostraba misericordia, sino que eran violentos, eran mentirosos, eran usurpadores, se aprovechaban de sus vecinos y así se quebrantaba la ley de Dios. Sabían que necesitaba la misericordia de Dios, por eso trataban de agradar a Dios con sacrificios extravagantes que Dios no les pedía. Hay momentos en los cuales usted y yo creemos que estamos agradando a Dios con un sacrificio. Por lo menos fui a la iglesia, por lo menos oré una hora, por lo menos leí la Biblia. Somos tan religiosos que realmente no hay un cambio de corazón. Hacemos una fachada delante del Señor y realmente no hay un cambio. Aparentamos piedad delante de los demás, pero realmente nuestro corazón está corrupto, nuestro corazón está engañado, nuestro corazón está lleno de odio y de rencor. Era lo mismo que pasaba con este pueblo que el Señor lo llevó a trabajar a Miqueas, el pueblo de Israel. Nada diferente a lo que vivimos hoy en día. Para nosotros sabemos que Dios nos ofrece misericordia porque podemos ver el ejemplo supremo de la misericordia de Dios. La muerte de Jesucristo en la cruz. Jesús murió en nuestro lugar y tomó el castigo de nuestros pecados en su cuerpo. Si repito la pregunta, ¿qué hacían los pecadores en el pueblo de Dios? La pregunta detrás de las preguntas. ¿Cuánto cuesta limpiarnos de nuestros pecados? La respuesta es que costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo amado de Dios. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien practicaba la justicia cada segundo de su vida, dio su vida voluntariamente para salvarnos a usted y a mí como pecadores. Y este mismo libro de Miqueas muestra la gran misericordia de Dios en cada uno de nosotros, llevándonos a un cambio, una transformación que el Señor quiere llevarnos a usted y a mí. ¿Qué cambios nos hace falta hacer en el corazón de cada uno de nosotros? ¿Qué cambio nos hace falta hacer que no estamos dispuestos a hacerlos, pero que el Señor quiere que usted y yo lo hagamos? Es lo que el Señor quiere hablarnos en la palabra. Miremos lo que nos dice en Miqueas 7, 18 y 19. Que Dios, como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no tuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. No volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es lo que el Señor quiere hacer con usted y conmigo, liberarnos de toda atadura, condenación y pecado. Pero hoy quiero orar y le pido al Señor que nos saque a usted y a mí de toda religiosidad, porque así como el pueblo
de Israel hacía sacrificios al Señor para agradarle al Señor, pero realmente no le agradaban a Dios porque no lo hacían de todo corazón. Podían hacer miles de sacrificios, pero no le agradaban a Dios. Usted y yo podemos hacer miles de sacrificios, pero no agradamos a Dios. Hoy oro y le pido al Señor que usted y yo dejemos la religiosidad y seamos personas de piedad en Cristo Jesús. Amén y amén.